Aún así, él estuvo malhumorado el resto del día. Esto siempre pasaba. Si papá traía una fruta, si mamá lo acariciaba, si algún vecino lo elogiaba, Antonio siempre encontraba la manera de transformar aquello en una injusticia contra él. Y lo peor es que mis padres siempre cedían, siempre intentaban compensar, siempre le daban un poco más de atención esperando que se sintiera amado. Cuando llegó a la adolescencia, las cosas empeoraron. Antonio comenzó a cuestionar todo lo que mis padres hacían, siempre con aquella aspereza, aquel tono de quien sabe más que los demás. Si papá compraba algo para la casa, él se quejaba que podía haber comprado algo mejor. Si mamá cocinaba, decía que estaba sin sal, sin sazón, que las madres de sus amigos cocinaban mejor. Yo siempre trataba de defender a nuestros padres, siempre intentaba explicarle a Antonio que ellos hacían lo mejor que podían, que no era fácil criar 5 hijos con el poco dinero que papá ganaba. Pero él me miraba con aquellos ojos llenos de desprecio y decía que yo era tonta, que no entendía nada de la vida, que un día descubriría quiénes eran realmente nuestros padres. Amigos, dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo a esta anciana contar sus historias. No saben cómo me calienta el corazón saber que mis palabras están llegando tan lejos. Y si pueden, dejen un like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto me da fuerza para seguir compartiendo con ustedes. Cuando cumplí 15 años, Antonio ya tenía 17 y comenzó a trabajar en un taller mecánico de la ciudad. Ganaba poco, pero era su dinero, y eso cambió completamente su manera de comportarse en casa. Comenzó a creerse mejor que nosotros, que aún dependíamos de nuestros padres para todo. Recuerdo una discusión terrible que tuvo con papá en esa época. Papá le había pedido que ayudara a arreglar la cerca del patio trasero, algo que siempre hacíamos todos juntos, cada uno poniendo su parte. Pero Antonio explotó, gritando que ya no era un niño, que ya trabajaba fuera, que no tenía obligación de hacer tareas de la casa. «Yo ya gano mi propio dinero», gritó con aquella voz alterada que nunca le había escuchado antes. «No necesito seguir aquí haciendo trabajo de esclavo». Papá se quedó callado con su manera de no querer conflictos, pero mamá no aguantó. Se levantó de la silla donde estaba cosiendo y enfrentó a Antonio con una furia que nunca había visto. ¿Trabajo de esclavo? Esta casa que llamas trabajo de esclavo es donde comes, donde duermes, donde fuiste criado con todo el amor del mundo. Si te crees tan importante, puedes arreglar tus cosas e irte a vivir a otro lugar. Antonio se puso rojo de rabia, pero no tuvo el valor de responderle a mamá. Salió azotando la puerta, diciendo que un día nos haría falta, que le mostraría a todos de lo que era capaz. Pasó 3 días sin aparecer por casa. Papá estaba preocupado, quería salir a buscarlo, pero mamá dijo que necesitaba aprender, que no podía seguir faltándole el respeto a la familia de esa manera. Cuando regresó, no pidió disculpas a nadie. Simplemente llegó a la hora de la cena y se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado definitivamente en él. Comenzó a tratarnos a todos con una frialdad que dolía en el alma. Comía en silencio, salía al trabajo sin despedirse, llegaba a casa e iba directo a su cuarto. Cuando hablaba algo, era siempre con aquel tono de superioridad, como si nos estuviera haciendo un favor por seguir viviendo con nosotros. Yo intentaba conversar con él, intentaba rescatar aquella complicidad que teníamos cuando éramos niños, pero me miraba como si fuera una extraña, como si no hubiéramos crecido juntos, dormido en la misma cama, jugado los mismos juegos. «No entiendes nada de la vida, Ofelia», me decía siempre que yo intentaba acercarme. «Aún eres una niña mimada por los padres. Cuando crezcas, verás lo cruel que es el mundo». ¿Mimada por los padres? Yo que ayudaba a mamá en todos los quehaceres de la casa desde los 10 años. Yo que cuidaba a los hermanos menores cuando ella necesitaba salir. Yo que nunca pedí nada más allá de lo necesario, que siempre compartía todo con todos. Pero por más que sus palabras me lastimaran, yo seguía intentando, porque en el fondo aún creía que ese era mi hermano, que en algún lugar dentro de él aún existía el niño que jugaba conmigo, que me protegía cuando alguien intentaba molestarme en la escuela. Cuando cumplí 18 años, Antonio ya tenía 20 y se había ido de casa. Consiguió un cuartito cerca del taller donde trabajaba. Dijo que necesitaba independencia,
que no soportaba más vivir en una casa llena de gente. Papá se puso triste, pero respetó su decisión. «Cada pajarito tiene su momento de volar», dijo papá aquel día, tratando de esconder la tristeza en su voz. «Solo espero que no olvide el nido donde fue criado». Pero Antonio no solo olvidó el nido, sino que comenzó a hablar mal de él con todos. Supimos por los vecinos que andaba contando que nuestra familia era atrasada, que nuestros padres no entendían nada de la vida moderna, que él tenía que liberarse de ese ambiente para crecer. Eso le dolía más a mamá que a papá. Ella se quedaba callada, pero yo veía en sus ojos aquella tristeza profunda, aquella decepción de madre que no logra entender dónde se equivocó. ¿Será que hice algo mal con ese niño?, le preguntaba a papá en las noches, cuando pensaba que no estábamos escuchando. ¿Será que lo mimé demasiado o fui demasiado dura? Papá siempre respondía que no, que ella había sido una madre ejemplar, que Antonio era quien había elegido ser así. Pero yo sabía que los dos cargaban una culpa que no era suya, un dolor que no merecían sentir. Antonio solo aparecía en casa en fechas especiales, Navidad, cumpleaños de los padres, alguna boda en la familia. Y aún así, siempre con esa cara de quien estaba haciendo un favor, siempre quejándose de algo, siempre encontrando una manera de arruinar el ambiente. El cumpleaños 50 de papá. Llegó tarde y todavía tuvo el descaro de quejarse de la comida que mamá había preparado. Dijo que estaba sin sal, que las madres de sus amigos cocinaban mejor, que nuestra familia no sabía recibir visitas. Mamá no dijo nada en ese momento. Pero después, cuando él se fue, lloró. Lloró como nunca la había visto llorar, con ese dolor que viene de dentro del pecho, ese dolor de madre que no logra entender por qué su hijo se transformó en un extraño. «Ya no sé qué hacer con ese muchacho», le dijo a papá entre sollozos. «Parece que cuanto más intento acercarme, más se aleja». Fue en esa época cuando decidí que ya no aceptaría callada las groserías de Antonio. Cada vez que aparecía en casa con esa superioridad, yo respondía. Cada vez que faltaba el respeto a nuestros padres, yo lo defendía. Esto creó una tensión entre nosotros que solo fue aumentando con el tiempo. «Siempre fuiste la consentida», decía cuando lo confrontaba. «Siempre fuiste la hija perfecta, la que nunca hizo nada mal. Pero un día papá y mamá descubrirán quién eres realmente». Esas palabras me confundían. Me dejaban sin saber qué responder. ¿Consentida? ¿Hija perfecta? Yo solo intentaba ser una buena hija. Solo intentaba ayudar a mis padres. Solo intentaba mantener a la familia unida. Pero en su cabeza eso era algún tipo de crimen, algún tipo de manipulación. Los años fueron pasando y la distancia entre Antonio y nuestra familia solo aumentaba. Se casó sin invitar a nadie de casa. Solo supimos después por los comentarios de los vecinos. Tuvo hijos que apenas conocíamos, que crecieron escuchando cosas malas sobre los abuelos. Yo me casé a los 22 años con un hombre bueno, trabajador, que amaba a nuestra familia como si fuera la suya. Mi esposo siempre intentó hacer las paces con Antonio. Siempre lo invitaba a comer con nosotros. Siempre lo trató con respeto. Pero Antonio mantenía aquella frialdad, aquella distancia, como si nos estuviera haciendo un favor al aceptar nuestro acercamiento. Cuando mis hijos nacieron, apenas apareció para conocerlos. Cuando aparecía, era siempre con esa cara de quien estaba perdiendo tiempo, siempre con prisa de irse. Mis hijos crecieron conociendo poco al tío, sabiendo que existía una tensión en la familia que no podían entender. Papá y mamá fueron envejeciendo, y yo asumí naturalmente el papel de cuidarlos, no porque alguien me obligara, sino porque era lo que sentía en el corazón. Ellos me habían dado tanto amor, tanto cuidado, tanto sacrificio a lo largo de la vida, que cuidarlos en la vejez era lo mínimo que podía hacer. Antonio aparecía de vez en cuando, siempre con esa prisa, siempre con esa cara de quien estaba cumpliendo una obligación molesta. Nunca se ofreció a ayudar, nunca preguntó si necesitaba algo, nunca mostró preocupación real por el bienestar de nuestros padres. Cuando mamá comenzó a enfermarse, yo fui quien corrió tras los médicos, quien pasó noches en vela cuidándola, quien sostuvo su mano en los momentos más difíciles. Antonio apareció en el hospital algunas veces, siempre con esa cara de quien estaba perdiendo tiempo, siempre quejándose de los gastos en medicinas.
Mamá murió una mañana de septiembre, sosteniendo mi mano con papá del otro lado de la cama. Antonio llegó 2 horas después, cuando ella ya se había ido. No lloró, no mostró emoción, solo preguntó por los papeles, por lo que ella había dejado. Fue en ese momento cuando comencé a entender que mi hermano ya no era el niño que yo conocía. Algo dentro de él había muerto hace mucho tiempo. Algo que yo no sabía si algún día lograría rescatar. El entierro de mamá fue apenas el comienzo de la pesadilla en que se convirtió nuestra familia. Allí, ante su ataúd, comenzó una guerra que nunca imaginé que viviría con mi propio hermano. 3 días después del funeral, Antonio apareció en la casa de papá con una carpeta llena de papeles y esa cara de quien venía a resolver negocios. Ni preguntó cómo papá estaba lidiando con la pérdida, ni se preocupó en consolarlo. Fue directo al punto. «Necesitamos hablar sobre la herencia de mamá», dijo, esparciendo documentos por la mesa de la cocina como si fuera una oficina. Papá miró aquellos papeles con una confusión en los ojos que partió mi corazón. Apenas se había recuperado del shock de perder a la compañera de 45 años de matrimonio, y Antonio ya estaba allí calculando bienes, haciendo cuentas. «¿Qué herencia, hijo mío?», preguntó papá, la voz aún entrecortada de tristeza. «Tu madre no tenía nada a su nombre. Todo aquí siempre fue nuestro, de la pareja». Antonio bufó como si papá fuera un idiota que no entendía nada de la vida. «Papá, usted no sabe cómo funcionan las cosas. Mamá tenía derecho a la mitad de todo, y ahora que murió, esa mitad se divide entre los hijos». Me quedé callada, tratando de entender a dónde quería llegar Antonio. La casa donde papá vivía era pequeña, sencilla, comprada con mucho sacrificio a lo largo de décadas de trabajo. No era un palacio, no era una mansión, era solo el hogar donde nuestra familia había sido criada. «Todo esto necesita ser evaluado», continuó, gesticulando por la casa como si fuera un agente inmobiliario. «La casa, el terreno, los ahorros que mamá tenía en el banco, todo necesita ser dividido correctamente». Papá me miró con aquellos ojos perdidos, pidiendo ayuda para entender lo que estaba sucediendo. «Ofelia, ¿entiendes lo que tu hermano está diciendo?». Antes de que pudiera responder, Antonio explotó. «Por supuesto que ella entiende. Ella que está aquí todos los días controlando todo, influenciándolo a usted. Apuesto a que ya sabe exactamente cuánto dinero tenía guardado mamá». La acusación me dejó sin palabras. ¿Controlando? ¿Influenciando? Yo que solo cuidaba a papá porque era lo que mi corazón mandaba, porque era lo que cualquier hija decente haría. «Antonio, ¿de qué estás hablando?», logré susurrar. «Yo solo cuido a papá. Nunca pedí nada a cambio». «Ah, ¿no?», se rió, pero era una risa fría, sin alegría. «¿Y quién crees que se quedará con todo cuando papá muera? ¿A quién crees que dejará la casa, los ahorros? ¿A la hija que siempre está aquí haciendo teatro o al hijo que apenas ve?». Sus palabras me golpearon como puños. ¿Era eso? ¿Así veía él mi cuidado con papá? ¿Como una estrategia para heredar más? Papá se levantó de la mesa, temblando de indignación. «Antonio, ¿cómo te atreves a hablar así de tu hermana? ¿Cómo te atreves a pensar que ella me cuida por interés?». «Papá, usted es muy ingenuo», respondió Antonio, con aquella frialdad que yo ya conocía bien. Mujer que pasa mucho tiempo cuidando a un anciano siempre tiene una segunda intención. Así funciona el mundo. En aquel momento, entendí que había perdido a mi hermano para siempre. Ya no era posible fingir que existía alguna salvación para nuestra relación. Él había transformado mi amor por la familia en algo sucio, en una manipulación. «Sal de mi casa», dijo papá, la voz firme a pesar de la edad. «Sal ahora antes de que haga una tontería». Antonio juntó los papeles con calma calculada. «Me iré, pero esto no ha terminado. Buscaré un abogado. Tengo derecho a mi parte de la herencia de mamá y voy a buscar lo que es mío». Después de que se fue, papá se desplomó en la silla, las manos temblando. «¿Qué hijo crié, Dios mío? ¿Qué hijo es este que solo ve dinero donde debería haber amor?». En los días siguientes comenzaron a llegar cartas del abogado que Antonio había contratado. Papeles complicados, llenos de términos jurídicos que ni yo ni papá entendíamos bien. Hablaban sobre inventario, reparto de bienes, valoración judicial.
Papá se puso tan nervioso con aquellos papeles que comenzó a sentirse mal. La presión subió, el corazón se aceleraba, no podía dormir. El médico dijo que era estrés, que necesitaba calma, tranquilidad. Pero, ¿cómo tener tranquilidad con el propio hijo peleando en la justicia? Tuve que contratar un abogado también para defender a papá de toda aquella locura. El LIC, Enrique, un hombre ya mayor que entendía de estos asuntos, nos explicó la situación. Legalmente su hermano tiene razón en parte, dijo, moviendo los papeles que Antonio había presentado. Cuando la madre murió, su parte de los bienes del matrimonio pasa a los hijos. Pero como su padre aún está vivo, él tiene derecho a seguir viviendo en la casa, a usar los bienes para su subsistencia. ¿Quiere decir que no puede quitarle la casa a papá?, pregunté aliviada. No puede quitársela, pero puede exigir que se haga una valoración. Y cuando su padre muera, la parte que era de la madre tendrá que ser dividida entre todos los hijos. La idea de que Antonio estaba prácticamente esperando que papá muriera para tomar su parte de la herencia me dejó enferma. ¿Cómo puede un hijo llegar a ese punto? ¿Cómo puede el amor convertirse en codicia de esa manera? Pasaron meses de papeleo, de reuniones con abogados, de tensión constante. Papá fue quedando cada vez más abatido, más débil, más triste. Veía al hijo que había criado con tanto amor transformado en un extraño que solo aparecía para pelear por dinero. Antonio vino algunas veces durante ese periodo, siempre acompañado del abogado, siempre con esa cara de quien estaba cobrando una deuda. No preguntaba cómo estaba papá de salud, no mostraba cariño, no mostraba nostalgia, era puro interés financiero. Usted necesita entender que estoy defendiendo mis derechos, le decía a papá, como si fuera algún tipo de favor. No es nada personal. ¿Cómo no era personal? Era su familia la que estaba siendo destruida. Era el corazón de papá el que estaba siendo despedazado. Pero para él todo no pasaba de números, de porcentajes, de divisiones matemáticas. Durante ese periodo horrible, descubrí cosas sobre Antonio que me dejaron aún más impactada. Supe por los vecinos que andaba hablando mal de papá por la ciudad, inventando historias, diciendo que papá era avaro, que escondía dinero, que me favorecía porque yo era mujer. Anda diciendo que su padre tiene mucho más dinero del que muestra. Me contó doña Carmen, nuestra vecina de décadas, que ustedes están escondiendo propiedades, cuentas bancarias, está haciendo que su padre pase por mentiroso en toda la ciudad. Esto me indignó más que nada. Papá era un hombre honesto, trabajador, que nunca mintió a nadie en su vida, y ahora tenía que aguantar que su propio hijo inventara mentiras sobre él, destruyendo su reputación en la comunidad donde vivía desde hacía 50 años. Cuando confronté a Antonio sobre estas historias, ni siquiera negó. Solo estoy investigando el patrimonio de la familia, dijo con aquella frialdad calculadora. Es mi derecho saber exactamente lo que mis padres poseen. Papá nunca escondió nada de ustedes, grité, perdiendo la paciencia. Todo lo que tiene está ahí en la mesa, en los documentos. Una casa sencilla, una cuenta en el banco con 3,000 pesos. ¿Qué fortuna crees que existe? Ah, Ofelia, eres muy ingenua, respondió, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña tonta. Hombre de la edad de papá siempre tiene dinero escondido, siempre tiene algo que no cuenta a los hijos. Era increíble. Había creado una fantasía en su cabeza, una ilusión de que papá era algún tipo de millonario disfrazado, y cuanto más descubría que no era verdad, más furioso se ponía, más convencido de que estábamos escondiendo algo. La situación empeoró cuando Antonio comenzó a presionar a nuestros otros hermanos. María, Juan y Pedro, que siempre se mantuvieron neutrales en los conflictos familiares, de repente se vieron en medio de una guerra que no entendían. Antonio los llamaba constantemente, llenándoles la cabeza con ideas sobre herencia, sobre derechos, sobre cómo yo estaba manipulando a papá. Decía que ellos también tenían derecho a parte de la herencia de mamá, que necesitaban unirse a él para garantizar lo que era suyo. María, pobrecita, me llamó llorando un día. Ofelia, no entiendo nada de lo que Antonio está diciendo. Dice que estás robando nuestra herencia, que papá está siendo influenciado. ¿Es verdad? Me dolió en el corazón que mi propia hermana pudiera creer en una acusación así. María, me conoces desde que naciste. ¿Cuándo he robado algo a alguien? ¿Cuándo he hecho cualquier cosa por interés?
lo sé, susurró. Pero Antonio habla con tanta certeza, con tantos detalles. Es difícil no pensar, ¿sabes? Esa era su estrategia. Repetir las mentiras tantas veces, con tanta convicción, que hasta las personas que me conocían comenzaban a tener dudas. Era una tortura psicológica, no solo conmigo, sino con toda la familia. Juan y Pedro también comenzaron a mirarme de forma diferente cuando venían a visitar a papá. No decían nada directamente, pero yo sentía la desconfianza en el aire, las preguntas no hechas, las miradas investigativas cuando tocaba los papeles de papá. La familia que mamá había construido con tanto amor se estaba deshaciendo por causa de la codicia y las mentiras de un hijo que no podía aceptar que no había fortuna alguna para ser disputada. A finales de 2009, el Lic. Enrique logró cerrar un acuerdo. La casa fue valorada en 120,000 pesos, un valor justo para una casa sencilla en una ciudad pequeña. La parte de mamá, 60,000 pesos, sería dividida entre los 5 hijos cuando papá muriera. Sus pequeños ahorros, 8,000 pesos, fueron divididos inmediatamente. Antonio recibió sus 1,600 pesos como si fuera un premio de lotería. No agradeció, no pidió disculpas por el trastorno, no mostró ningún arrepentimiento por el sufrimiento que causó. Tomó el dinero y desapareció de nuevo. Papá quedó diferente después de todo esto, más callado, más introspectivo, como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. A veces lo encontraba mirando a la nada, con aquella tristeza profunda de quien perdió más que a su esposa. Perdió la ilusión sobre su propio hijo. Crié una víbora, murmuró un día, sin mirarme a los ojos. Alimenté una víbora en mi propio pecho y ahora me muerde. Intenté consolarlo, decirle que Antonio tal vez cambiaría con el tiempo, que tal vez se arrepentiría de lo que había hecho. Pero en el fondo, yo también había perdido la esperanza. Mi hermano se había transformado en una persona que yo no reconocía, movida solo por la codicia y el resentimiento. Los años siguientes fueron de silencio casi total de Antonio. Aparecía una vez al año en el cumpleaños de papá, siempre con prisa, siempre con esa cara de quien estaba cumpliendo una obligación molesta. No traía regalos, no mostraba cariño, no preguntaba por la salud de papá. Durante esas visitas raras, yo notaba que observaba todo con ojos de águila. Miraba los muebles, los electrodomésticos, hacía preguntas sutiles sobre gastos, sobre jubilación, sobre el estado de salud de papá. Siempre estaba calculando, siempre especulando sobre cuándo llegaría su momento de heredar. Era macabro ver a un hijo mirar al padre como si fuera una cuenta bancaria ambulante. Era triste ver que todo el amor, todo el sacrificio, toda la dedicación que papá le había dado se había transformado en una hoja de cálculo en su cabeza. En 2010, nuestra hermana María murió en un accidente de auto. Fue una tragedia que sacudió a toda la familia. Papá quedó devastado. Perder un hijo es un dolor que no tiene nombre. Pasé días consolándolo, tratando de ayudarlo a lidiar con esa pérdida terrible. Antonio apareció en el velorio de María, pero incluso en aquel momento de dolor, logró ser insensible. En vez de consolar a papá, en vez de llorar por la hermana, se quedó preguntando sobre los bienes de ella, sobre lo que había dejado para sus hijos. ¿María tenía algo a su nombre?, me preguntó en medio del velorio. ¿Alguna cuenta? ¿Alguna inversión? No pude responder. No podía creer que en el día del entierro de nuestra hermana, él estuviera pensando en herencia. Era como si la muerte de María fuera solo un ítem más en su contabilidad. Después del entierro, papá quedó aún más abatido. Comenzó a hablar de muerte, de partir pronto para encontrarse con mamá y María. Decía que estaba cansado, que ya no veía sentido en seguir viviendo. «Ya perdí mucha gente, Ofelia», decía con aquella voz cansada. «Tu madre, María, y todavía tengo que aguantar la frialdad de Antonio. A veces pienso que sería mejor partir de una vez». Esas palabras me asustaban. Papá siempre fue un hombre fuerte, luchador, que enfrentaba las dificultades con valor. Verlo desanimado de esa manera, hablando de rendirse ante la vida, me dejaba desesperada. Fue cuando decidí que no dejaría que Antonio siguiera envenenando los últimos años de vida de nuestro padre. Si quería estar lejos, que lo estuviera. Si solo aparecía para causar sufrimiento, que no apareciera más.
Papá merecía paz en sus últimos años. Merecía estar rodeado solo de amor y cariño. Pero yo no sabía que lo peor aún estaba por venir, que Antonio aún sería capaz de una crueldad que jamás imaginé posible, y que todo esto sería apenas el calentamiento para el horror que me haría en el día más doloroso de mi vida. En 2015, papá comenzó a dar las primeras señales de que la edad estaba pesando de verdad. Siempre fue un hombre fuerte, de esos que nunca se quejaban de nada, pero comenzó a estar más lento, más olvidadizo, más dependiente de ayuda para las cosas básicas del día a día. Primero fueron pequeñas cosas que atribuía al envejecimiento normal. Olvidaba dónde había puesto los lentes. Repetía la misma pregunta 2 veces seguidas. A veces se confundía sobre qué día de la semana era. Nada que me preocupara mucho inicialmente, pero en marzo de aquel año tuvo una caída en el baño que me dejó aterrorizada. Estaba bañándose solo, como siempre hacía, cuando resbaló y se golpeó la cabeza en la pared. Cuando llegué, yo vivía en la casa de al lado de la suya. Encontré a papá en el suelo con sangre escurriendo de la frente, tratando de levantarse sin conseguirlo. «Papá, Dios mío, ¿qué pasó?», grité, corriendo para ayudarlo. «Ah, Ofelia, fue una tontería», dijo, tratando de minimizarlo. «El piso estaba mojado. Resbalé. Ya estoy bien». Pero no estaba bien. Tardó en orientarse completamente, y cuando lo llevé al hospital, el médico dijo que había sufrido una conmoción leve, nada grave, pero suficiente para alertarme de que papá ya no podía quedarse solo en casa sin supervisión. A partir de aquel día, organicé mi rutina para estar siempre cerca. Por la mañana temprano, iba a su casa para preparar el desayuno, verificar si había tomado los medicamentos para la presión, ayudarlo con el baño si era necesario. Durante el día, pasaba por allí varias veces para ver si todo estaba bien. Por la noche, solo me iba a dormir después de asegurarme de que estaba seguro. No era una carga para mí. Era mi padre, el hombre que me había criado con tanto amor, que había trabajado toda la vida para dar lo mejor que podía a sus hijos. Cuidarlo en sus últimos años era lo mínimo que podía hacer. Era un honor en realidad. Pero Antonio veía la situación con otros ojos. En las raras ocasiones en que aparecía, hacía comentarios que me dejaban furiosa. «Papá se está volviendo muy dependiente», decía, como si fuera culpa de papá estar envejeciendo. «Esto de que estés aquí todos los días puede estar dejándolo acomodado». ¿Acomodado? Un hombre de 82 años que había trabajado desde los 7 años de edad. Un hombre que crió a 5 hijos solo después de que mamá murió. ¿Cómo podía usar una palabra así? «Antonio, papá necesita cuidados», respondí tratando de mantener la educación. «Es natural a su edad y es obligación de los hijos cuidar de los padres cuando lo necesitan». «¿Obligación?», repitió con aquella sonrisa cínica que yo conocía bien. «Qué curioso cómo solo tú te sientes obligada. Los otros hijos no cuentan». Era siempre la misma conversación. Transformaba mi cuidado con papá en una competencia, en una cuestión de quién hacía más o menos por la familia, como si el amor fuera una cuenta matemática que se pudiera dividir igualmente. A finales de 2015, papá tuvo una neumonía que casi se lo llevó. Fueron 2 semanas de hospital, de oxígeno, de antibióticos en la vena, de noches en vela rezando para que no se fuera. Pasé todos esos días en el hospital durmiendo en la silla junto a su cama, ayudando a las enfermeras, hablando con los médicos. Antonio apareció 3 veces durante esas 2 semanas, 3 veces en 14 días. Y siempre con prisa, siempre con esa cara de quien estaba perdiendo tiempo precioso. No se quedaba ni una hora, solo el tiempo de preguntar al médico cuál era el pronóstico, si papá estaba en riesgo de muerte. «Doctor, ¿cuál es su situación real?», preguntó en la segunda visita, como si fuera un inversor preguntando por acciones en la bolsa. ¿Las posibilidades de recuperación son grandes? El médico me miró avergonzado antes de responder. Debe haber encontrado extraña la frialdad de la pregunta. Su padre es un hombre fuerte, pero la neumonía en ancianos siempre es preocupante. Estamos haciendo todo lo que podemos. Cuando papá se recuperó y recibió el alta, estaba aún más frágil. El médico recomendó fisioterapia, cuidados especiales con la alimentación, acompañamiento constante. Era como si la neumonía lo hubiera envejecido 5 años de una vez.
fue cuando tomé la decisión de traerlo a vivir conmigo. Mi casa era más grande, tenía una habitación en la planta baja que sería perfecta para él, y yo podría cuidarlo las 24 horas del día sin tener que estar corriendo de una casa a otra. Papá se resistió al principio. Ofelia, no quiero darte trabajo, ya he hecho esto toda la vida, cuidarme solo. Papá, no es trabajo, dije, arreglando sus cosas en la habitación que había preparado para él. Es amor, es cuidar de quien siempre cuidó de mí. Se mudó a mi casa en enero de 2016 y fue una de las mejores decisiones que tomé. Se quedó más tranquilo, más seguro, y yo tenía la paz de espíritu de saber que estaba bien cuidado. Adapté toda la casa para él. Puse barras de apoyo en el baño, tapetes antideslizantes, un timbre junto a la cama para que me llamara si necesitaba algo durante la noche. Contraté una fisioterapeuta que venía 3 veces por semana. Organicé una rutina de medicamentos. Cambié mi alimentación para preparar comidas que le hicieran bien. Antonio no le gustó nada el cambio. Apareció en mi casa una semana después de la mudanza con aquella cara investigativa que yo ya conocía. ¿Entonces ahora papá vive aquí?, preguntó, mirando alrededor, como si estuviera evaluando un inmueble. Vive, es más práctico para cuidarlo y está menos solo. Entiendo, dijo, pero el tono indicaba que no entendía nada, o mejor, que entendía cosas que no existían. ¿Y la casa allá se quedará vacía? Por ahora está cerrada. No vamos a venderla, si es eso lo que estás pensando. Dio una risita que me irritó profundamente. No estoy pensando en nada, Ofelia. Solo me parece interesante cómo siempre encuentras una manera de estar más cerca de las cosas de papá. ¿Más cerca de las cosas? Como si yo fuera una usurera cobrando un préstamo. Como si cuidar de mi padre fuera algún tipo de inversión inmobiliaria. Antonio, si quieres ayudar a cuidar a papá, las puertas están abiertas. Puedes venir aquí todos los días, puedes llevarlo a pasear, puedes ayudar con las consultas médicas. Nada te impide ser hijo también. Yo trabajo, Ofelia. No puedo estar jugando a la enfermera como tú. ¿Jugando a la enfermera? ¿Así veía mi dedicación? ¿Así veía las noches en vela cuando papá tenía dolor, los baños que le daba cuando estaba demasiado débil para lavarse solo, las consultas médicas a las que lo acompañaba religiosamente? Durante 2016 y 2017 establecimos una buena rutina. Papá estaba más estable, respondía bien a los medicamentos, había recuperado parte de la fuerza después de la neumonía. Ya no era el hombre vigoroso que yo conocía, pero estaba digno, cómodo, rodeado de cariño. Mis hijas adoraban tener al abuelo en casa. Venían a comer con nosotros los domingos, traían a los nietos para que jugara con ellos, contaban historias de la escuela, del trabajo. Papá sonreía como no sonreía desde hacía años, participaba en las conversaciones, daba consejos, se sentía útil y amado. Antonio continuaba con sus visitas esporádicas, siempre con aquella prisa, siempre haciendo preguntas que me molestaban. Quería saber sobre los gastos con médicos, sobre los medicamentos, sobre quién estaba pagando las cuentas de papá. Estos medicamentos son caros, decía, mirando las cajas en la mesa de la cocina. ¿Quién está pagando todo esto? Estamos dividiendo los gastos, respondí. La jubilación de papá cubre una parte. Yo complemento el resto. ¿Tú complementas?, repitió con aquel tono de quien descubrió algo sospechoso. ¿Y cómo queda eso a la hora del reparto? ¿Vas a cobrar de la herencia estos gastos que estás teniendo? No podía creer lo que estaba oyendo. Estaba calculando mis gastos con papá como si fueran inversiones que yo pretendía recuperar después. Como si cada medicamento, cada consulta, cada cuidado fuera una factura que yo guardaba para presentar cuando papá muriera. Antonio, no estoy cobrando nada a nadie. Estoy cuidando de mi padre porque lo amo, no porque espero ganar con esto. Todo el mundo dice eso, Ofelia, pero a la hora de la verdad siempre aparece una cuenta para ser pagada. Esas sospechas suyas me enfermaban. Era como si envenenara cada gesto de cariño, cada momento de dedicación con su desconfianza, como si fuera imposible para él creer que alguien pudiera amar sin interés financiero. En 2018, papá comenzó a mostrar señales de que se estaba preparando para partir. No eran señales médicas graves, los exámenes estaban estables. El corazón funcionaba bien para su edad. Eran señales del alma, de la mente, del espíritu,
Comenzó a hablar mucho sobre mamá y sobre María. Decía que soñaba con ellas casi todas las noches, que aparecían ante él pidiéndole que fuera a encontrarlas. A veces se despertaba llamando el nombre de mamá como si estuviera en la habitación. «Estaba aquí, Ofelia», decía después de esos episodios. «Tu madre estaba sentada en la silla allí, sonriéndome. Dijo que me extraña, que quiere que vaya pronto». Eran momentos que me partían el corazón. Por un lado, veía que papá tenía una paz creciente, una aceptación de la muerte que era casi serena. Por otro lado, sabía que estaba perdiendo el último vínculo con mi infancia, con mi historia, con la familia que habíamos sido un día. En septiembre de 2018, papá tuvo un pequeño derrame durante la madrugada. No fue grave, no quedó paralítico, no perdió el habla, pero fue suficiente para dejarlo aún más frágil. El médico dijo que otros episodios podrían ocurrir, que era cuestión de tiempo. A partir de aquel momento, intensifiqué aún más los cuidados. Contraté una enfermera para que estuviera durante la noche. Adapté la casa para que no tuviera que subir escaleras. Organicé todo para que sus últimos meses fueran lo más cómodos posible. Antonio apareció en el hospital después del derrame, pero su primera pregunta no fue sobre el estado de papá, sino sobre el pronóstico médico, sobre cuánto tiempo le quedaba. «Doctor, ¿cuál es su expectativa de vida ahora?», preguntó al neurólogo, como si estuviera consultando la fecha de caducidad de un producto. El médico me miró nuevamente con aquella expresión avergonzada. «Es difícil precisar. Su padre tiene 85 años, tuvo un episodio leve, puede vivir algunos años más con los cuidados adecuados». Vi en los ojos de Antonio una expresión que me heló la sangre. Era decepción. Decepción porque papá aún viviría un tiempo más, porque tardaría más en poder heredar lo que creía que tenía derecho. En aquel momento, entendí que mi hermano ya no veía a papá como una persona, como un padre, como un ser humano. Lo veía apenas como un obstáculo entre él y el dinero que imaginaba que iba a recibir cuando papá muriera. Los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019 fueron intensos. Papá estaba lúcido, pero frágil. Conseguía conversar, alimentarse solo, ver televisión, pero necesitaba ayuda para casi todo. Era como cuidar de un niño grande, con toda la responsabilidad y todo el cariño que eso exigía. En marzo de 2019, una mañana de martes, papá no consiguió levantarse de la cama. No se sentía mal, no tenía dolor, simplemente ya no tenía fuerza en las piernas. Llamé al médico, que dijo que era una evolución natural del cuadro neurológico. Llegó la hora de los cuidados paliativos, explicó el doctor Miranda. Manténganlo cómodo, sin dolor, rodeado de amor. Es lo que podemos hacer ahora. Cuidados paliativos. Las palabras sonaron como una sentencia. Papá estaba entrando en la recta final y yo sabía que cada día, a partir de aquel momento, era una dádiva, un regalo que necesitaba ser aprovechado al máximo. Organicé todo para que tuviera la mejor calidad de vida posible en estos últimos tiempos. La cama de hospital en la sala para que pudiera ver el movimiento de la casa. La televisión siempre encendida en los programas que le gustaban. Las nietas viniendo a visitarlo todos los días después de la escuela. Y fue en ese periodo cuando papá estaba más vulnerable, más dependiente, más necesitado de amor y cariño, que Antonio decidió causarle el mayor sufrimiento de su vida, el golpe final que casi mató a papá antes de tiempo, y que me mostró hasta dónde un hijo puede ser cruel con su propio padre. Fue un jueves por la mañana, a finales de junio de 2019, cuando Antonio llegó a mi casa con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. No era la frialdad habitual, ni la indiferencia calculada. Era algo peor, una rabia controlada, una furia que estaba tratando de disfrazar tras una sonrisa falsa. Papá estaba en la cama de hospital de la sala, viendo el noticiero de la mañana. Había amanecido bien, había desayunado normalmente, conversado con la enfermera sobre el clima. Era uno de los mejores días que había tenido en las últimas semanas. «Buenos días, papá», dijo Antonio, besando su frente con una actuación de cariño que me provocó náuseas. «¿Cómo se siente hoy?» «Bien, hijo mío. Bien», respondió papá con aquella sonrisa cansada pero genuina que siempre tenía para sus hijos. «Qué bueno que viniste a verme».
Antonio acercó una silla y se sentó junto a la cama, pero yo noté que estaba tenso, inquieto. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba mirar directamente a los ojos de papá. «Papá, necesito hablar algo serio con usted», comenzó, y mi estómago se revolvió. Cuando Antonio hablaba de una conversación seria, era señal de que venía un problema. «Puedes hablar, hijo mío. Te escucho. Es sobre una situación que descubrí ayer», continuó Antonio, ahora mirándome con una expresión acusatoria que me heló la sangre. «Una situación muy grave que involucra a Ofelia». Papá me miró confundido. Luego volvió los ojos hacia Antonio. «¿Qué situación? ¿De qué estás hablando?» «Papá», dijo Antonio con una voz teatralmente grave. «Ofelia le está robando». Las palabras resonaron en la sala como disparos. Papá parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Yo quedé paralizada, sin poder creer lo que acababa de oír. «¿Cómo? ¿Cómo es eso?», tartamudeó papá, la voz temblorosa. «Descubrí que está sacando dinero de su cuenta sin autorización», mintió Antonio, sacando del bolsillo algunos papeles que yo no podía ver bien. «Mire aquí los extractos. Varios retiros que usted no hizo. Varias transferencias sospechosas». Papá intentó inclinarse para ver los papeles, pero estaba demasiado débil. «Ofelia, ¿es verdad?». Encontré mi voz en medio del shock. «Papá, eso es mentira. Antonio está inventando esto». «¿Mentira?». Antonio se levantó, fingiendo indignación. «Papá, Ofelia tiene acceso a todas sus cuentas, a todos sus documentos. Ella hace todos los retiros. Ella paga todas las cuentas. ¿Cómo puede estar seguro de lo que ella está haciendo con su dinero?». Papá me miró con una confusión dolorosa en los ojos. «Ofelia, ¿tomaste dinero mío sin hablar conmigo?». «No, papá, nunca. El único dinero que uso de su cuenta es para pagar sus cuentas, sus medicamentos, su comida, todo con su autorización», grité desesperada. «¿Autorización?», se rió Antonio cruelmente. «Papá, ¿cuándo fue la última vez que vio un extracto de su cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que verificó cuánto dinero tiene?». Papá se quedó en silencio y vi en sus ojos que estaba comenzando a dudar de mí. Esa duda me partió el corazón de una forma que nunca había sentido antes. Yo confío en Ofelia», murmuró papá, pero su voz ya no sonaba tan convencida. «Papá, usted está enfermo, está vulnerable», continuó Antonio con una crueldad calculada. «Ofelia se aprovechó de eso. Lo trajo a vivir aquí justamente para tener control total sobre sus finanzas». «Eso no es verdad», exploté, las lágrimas comenzando a correr. «Papá, lo traje aquí para cuidarlo mejor, por amor». «¿Por amor al dinero?», dijo Antonio, frío como el hielo. «Papá, Ofelia está planeando robar toda su herencia. Quiere que los otros hermanos no reciban nada cuando usted muera». Papá cerró los ojos, la respiración volviéndose más difícil. «No, no puede ser». «Sí puede, papá, y hay más». Antonio se inclinó cerca de la cama, bajando la voz como si fuera a contar un secreto terrible. «Descubrí que ella le está dando medicamentos equivocados, medicamentos que lo dejan más confuso, más dependiente». Esa mentira fue demasiado lejos. Me levanté de la silla temblando de rabia. «Antonio, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a inventar algo así?». «¿Inventar?». Se volvió hacia mí con los ojos brillando de odio. «Entonces explica por qué papá está cada vez más débil, cada vez más confuso desde que vino a vivir aquí. Porque está enfermo, porque es anciano, porque tuvo un derrame», grité. «O porque lo estás envenenando despacito», dijo Antonio. Y en ese momento entendí que mi hermano no era solo codicioso, era malvado. Era capaz de cualquier crueldad para conseguir lo que quería. Papá abrió los ojos y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era miedo. Miedo de mí, su propia hija, que lo había cuidado con tanto amor durante años. «Ofelia, ¿harías eso conmigo?», susurró, la voz quebrada. «No, papá, jamás. Te amo», lloré, tratando de acercarme a la cama. «No te acerques a él», gritó Antonio, poniéndose entre papá y yo. «Papá, voy a sacarlo de aquí ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Voy a denunciarla». «No». Papá intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. «No quiero policía, no quiero». «Papá, usted necesita protección», insistió Antonio. «Ofelia lo está usando, le está robando.
Puede estar intentando matarlo. Papá comenzó a llorar como un niño asustado, perdido, sin entender lo que estaba sucediendo. Ver a aquel hombre fuerte que me había criado con tanto amor, reducido a aquel estado por causa de las mentiras crueles de su propio hijo, fue lo más doloroso que he vivido. Por favor, paren. Ya no entiendo nada, lloriqueó papá. En ese momento, la enfermera llegó para el turno de la tarde y encontró todo aquel alboroto. Antonio comenzó a contarle las mentiras a ella también, diciendo que yo estaba maltratando a papá, robándole, envenenándole. La enfermera, doña Socorro, que conocía nuestra rutina desde hacía meses, me miró asombrada. Doña Ofelia, ¿de qué está hablando? Está inventando mentiras, dije aún llorando. Quiere llevarse a papá de aquí basado en mentiras. ¿Mentiras? Antonio mostró los papeles a doña Socorro. Mire aquí los extractos, mire aquí las irregularidades. Doña Socorro tomó los papeles y los examinó. Después de algunos minutos, sacudió la cabeza. Señor, estos extractos son falsos. Las fechas están mal. Los números no cuadran. Esto ha sido inventado. Antonio se puso rojo de rabia. ¿Cómo que falsos? Yo saqué estos extractos del banco. Imposible, dijo doña Socorro firmemente. Trabajo aquí desde hace 6 meses. Conozco todas las cuentas de don Severino. Doña Ofelia nunca hizo ningún retiro irregular. De hecho, ella hasta pone dinero propio para complementar sus gastos. La verdad estaba siendo revelada, pero el daño ya estaba hecho. Papá seguía mirándome con desconfianza, aún impactado por las acusaciones que había oído. Papá, intenté acercarme nuevamente. Me conoces desde hace 71 años. ¿Cuándo te he mentido? ¿Cuándo te he hecho alguna maldad? Papá me miró por un largo tiempo, y poco a poco, muy despacio, la razón fue volviendo a sus ojos. Ofelia, mi niña, perdón. No tengo nada que perdonar, papá. Fuiste confundido por mentiras. Antonio se dio cuenta de que su plan había fallado, que sus mentiras habían sido descubiertas, pero en vez de pedir disculpas, en vez de reconocer el error, partió al ataque final. Está bien, dijo con una frialdad que me estremeció. Los extractos pueden estar equivocados, pero una cosa no lo está. Estás matando a papá poco a poco, Ofelia. ¿Cómo te atreves?, grité. Papá está aquí desde hace 3 años y solo ha empeorado. Cuando vivía solo estaba mejor. Lo trajiste aquí para controlarlo, para aislarlo de la familia, para ser la única heredera cuando muera. Antonio, basta, dijo doña Socorro indignada. Doña Ofelia es una de las mejores cuidadoras que he visto. Su padre está enfermo por la edad, no por malos tratos. ¿Y tú qué entiendes de eso? Se volvió hacia ella con desprecio. Eres su empleada. No vas a hablar mal de la patrona. Papá intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro. Antonio, ¿por qué esto? Porque alguien necesita protegerlo, mintió Antonio. Porque esta familia está llena de aprovechados. ¿Aprovechados? Exploté. ¿Quién es el que solo aparece aquí cuando quiere algo? ¿Quién es el que nunca ofreció ayuda para cuidarlo? ¿Quién es el que solo piensa en herencia? Yo trabajo, gritó. No puedo estar aquí jugando a la enfermera como tú. Trabajar todos trabajamos. Pero cuando se ama a alguien, se encuentra tiempo para cuidar. Ah, sí. ¿Y dónde están los otros hermanos? Juan y Pedro tampoco lo cuidan. ¿Por qué solo tú tienes que hacer teatro? Porque me ofrecí, porque quise, porque amo a nuestro padre. Tú amas su herencia, gritó Antonio, perdiendo completamente la compostura. Fue entonces que papá reunió fuerzas y gritó más alto de lo que había gritado en meses. ¡Basta! Todos quedamos en silencio, asustados por la energía súbita de él. Antonio, dijo papá, la voz temblorosa pero firme, estás expulsado de mi casa. No quiero verte más aquí. Papá, usted no está entendiendo. Entiendo, sí. Entiendo que viniste aquí hoy para destruir mi familia, para poner a mi hija contra mí, para hacerme sufrir en mis últimos días de vida. Antonio palideció. Papá, yo solo quería protegerlo. ¿Protegerme de quién? ¿De la hija que me cuida todos los días, que me baña cuando no puedo hacerlo? ¿Que pasa noches en vela cuando tengo dolor? ¿Que gastó sus propios ahorros en mis medicamentos? Las lágrimas corrían por el rostro de papá. Pero ahora eran lágrimas de indignación,
no de confusión. Quieres protegerme de quien me ama, Antonio, y eso no lo permito. Sal de mi casa ahora. Antonio se quedó parado por algunos segundos, luego juntó sus papeles falsos y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. Esto no ha terminado, Ofelia. Un día pagarás por esto. Y salió azotando la puerta con fuerza. Papá se desplomó en la cama, exhausto por el esfuerzo de defenderme. Me senté a su lado y tomé su mano. Perdón, hija mía, susurró. Perdón por haber dudado de ti, aunque fuera por algunos minutos. No tengo nada que perdonar, papá. Fuiste confundido por mentiras muy bien elaboradas. Crié un monstruo, murmuró cerrando los ojos. ¿Cómo puede un hijo convertirse en esto? No supe qué responder. También me preguntaba cómo Antonio había llegado a ese punto de crueldad, cómo había sido capaz de intentar destruir los últimos días de vida de su propio padre solo por codicia. Aquel episodio dejó a papá muy afectado. En los días siguientes, estuvo más callado, más triste, como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. La traición de Antonio había herido más profundo que cualquier enfermedad, y fue esa herida, esa tristeza profunda causada por la crueldad de su propio hijo, lo que aceleró el final, como si papá hubiera perdido las ganas de luchar, de seguir viviendo en un mundo donde un hijo podía ser tan cruel con el padre que lo crió con amor. 2 semanas después de aquel episodio terrible, papá comenzó a decaer, dejó de comer bien, dormía todo el tiempo, a veces llamaba a mamá durante el sueño. El médico dijo que no había nada clínicamente mal. Simplemente se estaba despidiendo de la vida. El 15 de julio de 2019, un lunes por la mañana, papá no despertó. Murió durmiendo, en paz, después de una vida entera de trabajo y sacrificio por sus hijos. Murió sabiendo que era amado, pero llevando en el corazón el dolor de haber sido traicionado por uno de los hijos que más amaba. Y fue en ese velorio, en ese momento de dolor absoluto, cuando Antonio decidió darme el golpe final. El golpe que destruiría para siempre cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotros. El velorio fue programado para comenzar a las 2 de la tarde en la funeraria San José, en el centro de Guadalajara. Pasé toda la mañana organizando los últimos detalles, eligiendo las flores que a papá le gustaban, preparando las fotos para colocar junto al ataúd, llamando a parientes lejanos que necesitaban saber la noticia. Estaba exhausta, pero era un agotamiento mezclado con una paz extraña. Papá se había ido sin sufrimiento después de una vida plena, rodeado de amor. Era el tipo de muerte que cualquier hijo desearía para su padre. Digna, tranquila, en el lugar donde se sentía amado. Llegué a la funeraria a la 1:30 de la tarde. El ataúd estaba abierto y papá parecía estar durmiendo. Lo habían arreglado con el traje azul marino que usaba los domingos para ir a misa. Peinaron sus cabellos blancos con cariño. Colocaron el rosario que mamá le había dado 40 años atrás entre sus manos. Los primeros en llegar fueron mis hijos y nietos. Lloraron, se despidieron del abuelo, contaron historias bonitas sobre él. Poco después llegaron Juan y Pedro con sus familias. Estaban tristes, pero conformes. Sabían que papá había vivido bien y partido en el momento adecuado. A las 3, la funeraria estaba llena. Vecinos, amigos de la iglesia, personas que conocían a papá desde hacía décadas vinieron a dar sus condolencias. Todos tenían una palabra cariñosa sobre él, un buen recuerdo para compartir, una historia que mostraba el tipo de hombre que había sido. Doña Carmen, nuestra vecina de 50 años, lloraba como si hubiera perdido a un hermano. Don Severino era un hombre de oro, decía, sosteniendo mis manos. Nunca lo vi hablar mal de nadie, nunca lo vi negar ayuda a quien lo necesitara. El padre Antonio, que conocía a papá desde que llegó a la parroquia hacía 20 años, hizo una hermosa oración hablando de cómo papá era un ejemplo de fe, de dedicación a la familia, de honestidad. Severino vivió como un verdadero cristiano, dijo. Deja un legado de amor y decencia. A las 4, cuando el velorio estaba en su apogeo, cuando la funeraria estaba llena de gente dando sus últimos homenajes, Antonio llegó. Lo vi entrando por la puerta principal y mi corazón dio un vuelco. No sabía si vendría después de lo que había sucedido 2 semanas antes. No sabía si tendría el valor de aparecer después de las mentiras crueles que había contado.
después de haber causado tanto sufrimiento a papá en sus últimos días de vida. Pero vino, y no vino solo. Trajo a su esposa, 2 hijos y 3 personas más que yo no conocía. Todos vestidos de negro, todos con caras serias. Pero había algo en el comportamiento de ellos que me dejó inquieta. Antonio no vino a saludarme primero, como sería natural. No vino a darme el pésame. No vino a abrazarme como hacen los hermanos en momentos de dolor. En vez de eso, fue directamente al ataúd. Miró a papá por algunos segundos, luego comenzó a circular por la funeraria, como si estuviera inspeccionando algo. Las personas que trajo se esparcieron por el salón, conversando en voz baja entre ellos, tomando notas en una libreta, observando todo con ojos investigadores. Era como si fueran detectives en una escena del crimen, no familiares en un velorio. Juan se acercó a mí preocupado. Ofelia, ¿quiénes son esas personas que vinieron con Antonio? No sé, nunca las he visto. Están haciendo preguntas extrañas a la gente. Le preguntaron a doña Carmen si papá estaba enfermo desde hacía mucho tiempo, si estaba lúcido hasta el final. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntaron también si lo cuidabas bien, si estaba siendo bien tratado. Doña Carmen se ofendió, dijo que fuiste una hija ejemplar. Comencé a entender lo que estaba sucediendo. Antonio había traído testigos, personas para investigar, para tratar de encontrar alguna evidencia de que yo había maltratado a papá. Incluso en el velorio, incluso en el día en que debería estar lamentando la pérdida de su padre, estaba conspirando contra mí. A las 5, cuando más gente había llegado y el salón estaba aún más lleno, Antonio se acercó a mí por primera vez. No vino solo. Trajo a uno de los hombres que había traído consigo, un sujeto flaco con lentes y cara de abogado. Ofelia, dijo, fingiendo una educación que no sentía. Quiero presentarte al Lic, Mauricio, mi abogado. Mi corazón se congeló. ¿Un abogado en el velorio de papá? Antonio, ¿qué significa esto? Significa que voy a impugnar el testamento, dijo sin rodeos, sin ni siquiera preocuparse por bajar la voz. Tengo motivos para creer que papá no estaba en condiciones mentales de hacer testamento cuando lo hizo. La gente alrededor dejó de conversar. Un silencio incómodo se extendió por el salón. No era posible que estuviera haciendo aquello allí, frente al ataúd de papá, frente a toda la comunidad. Antonio, no es el momento ni el lugar para hablar de esto, susurré, tratando de evitar un escándalo. ¿Ah, no? Levantó la voz a propósito. ¿Y cuándo sería el momento? ¿Después de que ya te hubieras apoderado de todo? Pedro se acercó, intentando calmar la situación. Antonio, por el amor de Dios, estamos en el velorio de papá. Exacto. Y es por eso que es el momento perfecto para decir la verdad, dijo Antonio. Ahora, hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan, para que todo el mundo supiera cómo nuestra hermana manipuló a nuestro padre en los últimos años. No podía creer lo que estaba oyendo. En el día del entierro de papá, frente a todos los amigos y vecinos, me estaba acusando públicamente de haber manipulado a nuestro padre. Antonio, estás exagerando, intentó Juan. ¿Exagerando? Antonio rió, pero era una risa amarga, llena de rabia. ¿Saben que papá le dejó el 70% de la herencia a ella? 70%. Para nosotros 4, solo quedó el 30% para dividir. La gente comenzó a murmurar entre sí. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Era exactamente lo que Antonio quería, crear una situación pública donde yo pareciera culpable de algo. «Eso no es verdad», grité, perdiendo la paciencia. «El testamento divide todo igualmente entre los 5 hijos». «¿Quieres que crea eso?», se volvió hacia mí con los ojos brillando de odio. Después de 3 años viviendo con él, controlando cada movimiento, cada decisión, lo cuidé. Lo cuidé porque ustedes no quisieron. ¿Cuidaste o controlaste? Dio un paso hacia adelante, acercándose amenazadoramente. ¿Cuántas veces lo aislaste de nosotros? ¿Cuántas veces dijiste que estaba demasiado cansado para recibir visitas? ¿Cuántas veces inventaste que estaba durmiendo cuando llamábamos? Cada pregunta suya era como una puñalada. Estaba distorsionando todos mis cuidados, transformando cada protección que había dado a papá en una evidencia de manipulación. Estaba enfermo, necesitaba descanso. Ustedes no entendían su condición.
No entendíamos porque no nos dejabas entender, explotó Antonio. Lo alejaste de todos nosotros para tener control total sobre él. El padre Antonio intentó intervenir. Hijos míos, este no es el momento. Sí es el momento, interrumpió Antonio, volviéndose hacia el padre y hacia toda la multitud que ahora nos observaba en silencio. Es el momento de que todos sepan qué tipo de hija es realmente nuestra hermana. Y entonces dijo las palabras que me persiguen hasta hoy, las palabras que destruyeron mi reputación en la comunidad, que mancharon mi imagen para siempre. Tú mataste a nuestro padre, víbora maldita. Murió de tristeza por tu culpa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los murmullos cesaron. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para procesar la terrible acusación que mi propio hermano acababa de hacer. ¡Antonio!, gritó Pedro horrorizado. Es verdad, continuó Antonio, ahora completamente fuera de control. Ella lo aisló, lo manipuló, lo dejó triste y confundido en los últimos meses. Papá murió de tristeza porque descubrió qué tipo de hija había criado. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de humillación, de indignación, de dolor profundo por estar siendo acusada de esas cosas horribles en el velorio de mi propio padre. ¿Cómo te atreves?, logré susurrar. ¿Cómo te atreves a decir esto en su velorio? Me atrevo porque es verdad, gritó, apuntándome con el dedo. Lo mataste poco a poco con tus manipulaciones, con tu control, con tu egoísmo. Juan intentó ponerse entre nosotros. Antonio, para con esto. Estás faltándole el respeto a papá. Quien le faltó el respeto fue ella. Ella lo trató como un prisionero. Ella lo dejó sin ganas de vivir. Doña Carmen, que conocía a nuestra familia desde hacía 50 años, no aguantó. Antonio Fernández, ¡qué vergüenza! Tu hermana fue un ángel en la vida de tu padre. Lo cuidó como nadie. Usted no sabe nada. Se volvió hacia ella con desprecio. Solo vio lo que ella quería mostrar. Vi lo que pasaba todos los días, replicó doña Carmen indignada. La vi llevando a tu padre al médico, comprando medicinas con su propio dinero, pasando noches en vela cuando él estaba mal. Todo teatro, insistió Antonio. Todo para parecer la hija perfecta mientras lo aislaba de nosotros. El Lic Mauricio, el abogado, intentó jalar a Antonio. Antonio, vámonos, no es el momento. Sí, es el momento, se zafó del abogado. Es hora de que todos sepan la verdad sobre ella. Pedro estaba llorando ahora, no solo por la muerte de papá, sino por la horrible situación que Antonio estaba creando. Antonio, por el amor de Dios, para con esto. Papá está escuchando. Papá está escuchando y está viendo a la hija que pensaba que era santa siendo desenmascarada, gritó Antonio, perdiendo cualquier rastro de cordura. Fue entonces cuando perdí completamente el control. 3 años de cuidados dedicados, 3 años de sacrificios, 3 años de amor incondicional siendo arrojados al lodo por mi propio hermano el día del entierro de mi padre. Era demasiado para cualquier ser humano soportar. «Eres un monstruo», le grité, mi voz resonando por todo el salón. Un monstruo que solo aparecía aquí cuando quería algo. ¿Dónde estabas cuando papá tuvo neumonía? ¿Dónde estabas cuando se cayó en el baño? ¿Dónde estabas en las madrugadas cuando lloraba de dolor? Antonio se puso rojo de rabia. Estaba trabajando, manteniendo a mi familia, y yo estaba aquí cuidando a nuestro padre porque alguien tenía que hacerlo. Lo hacías porque querías heredarlo todo. Lo hacía porque lo amaba. La discusión se había convertido en un completo griterío. La gente miraba horrorizada. Algunos comenzaron a salir de la funeraria. Otros se alejaron del ataúd. El padre intentaba calmar la situación, pero ni él podía controlar la furia que se había apoderado de nosotros dos. Fue cuando Antonio dijo la cosa más terrible que alguien podría decir. Tú mataste a nuestro padre con tu manipulación. Estaba mejor antes de que le pusieras las garras encima. Y entonces, en una explosión de rabia que no sabía que existía dentro de mí, le grité, si yo lo maté, ¿por qué no lo impediste? ¿Por qué nunca viniste a cuidarlo? ¿Por qué solo aparecías cuando querías hablar de herencia? Antonio se quedó callado por algunos segundos. Después dijo la frase que selló para siempre. El fin de nuestra relación.
porque sabía que ibas a hacer esto, sabía que ibas a usarlo hasta matarlo, y ahora todos lo saben también». En ese momento, Pedro y Juan lograron sujetar a Antonio por los brazos. «Basta, los dos, basta», gritó Pedro. El padre se acercó a mí, tratando de calmarme. «Doña Ofelia, respire profundo. Su padre no merece esto». Tenía razón. Papá no merecía que sus hijos pelearan de ese modo en su velorio. No merecía que su despedida se transformara en un campo de batalla por dos hijos descontrolados. Pero el daño estaba hecho. Toda la comunidad había escuchado las terribles acusaciones de Antonio. Toda la ciudad comentaría que el hijo había acusado a la hija de matar al padre. Mi reputación, construida a lo largo de 71 años, había sido destruida en 15 minutos de furia. Antonio fue retirado de la funeraria por sus hermanos y por el abogado. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez y dijo: «Esto no se va a quedar así, Ofelia. Voy a probar que manipulaste a papá. Voy a probar que no mereces heredar nada de él». Y salió, dejando tras de sí un velorio destruido, una familia despedazada y una hija humillada en el día más doloroso de su vida. Las personas que quedaron intentaron consolarme. Intentaron decir que sabían que era inocente, que Antonio estaba trastornado por el dolor. Pero yo veía en los ojos de algunos la duda, la curiosidad, la especulación sobre si habría alguna verdad en sus acusaciones. El entierro al día siguiente fue un evento mucho menor, mucho más silencioso. Muchas personas que habrían estado presentes decidieron no ir, incómodas por la confusión del velorio. Otras fueron, pero mantuvieron la distancia, observándome con curiosidad morbosa. Antonio no apareció en el entierro, no se despidió de papá, no arrojó tierra sobre el ataúd, no dijo una oración final. Simplemente desapareció, dejando claro que nuestra guerra apenas comenzaba. Una semana después del entierro, recibí la llamada del LIC. Enrique, programando la lectura del testamento. Era un miércoles lluvioso de julio, y yo aún estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido en el velorio. Las crueles palabras de Antonio resonaban en mi cabeza día y noche, y apenas podía salir de casa sin sentir las miradas curiosas de los vecinos. La lectura fue programada para el viernes siguiente, en el despacho del LIC. Enrique. Todos los hijos fueron convocados. Yo, Antonio, Juan y Pedro. Era el momento que más temía, porque sabía que Antonio usaría esa ocasión para continuar sus acusaciones, para intentar probar que yo había manipulado a papá. Llegué al despacho 15 minutos antes de la hora señalada. Juan y Pedro ya estaban allí, sentados en uno de los sillones de la sala de espera, con caras preocupadas. Nos abrazamos en silencio. Aún estábamos todos impactados por la confusión del velorio. «¿Cómo estás, Ofelia?», preguntó Juan, sosteniendo mi mano. «Sobreviviendo», respondí, porque era la verdad. Cada día, desde la muerte de papá, había sido una lucha para lograr levantarme de la cama, para lograr comer algo, para lograr seguir adelante. Pedro estaba más callado que lo normal. «Ofelia, sabes que nosotros no creemos nada de lo que Antonio dijo, ¿verdad? Lo sé, pero la mitad de la ciudad lo cree. Era verdad. En los últimos días había sentido el cambio en la forma en que la gente me miraba en la calle, en la panadería, en el mercado. Algunas aún me saludaban normalmente, pero otras desviaban la mirada, murmuraban cuando pasaba, me trataban con una frialdad que dolía en el alma. A las 2 en punto, Antonio llegó. No vino solo, trajo a su abogado, el LIC, Mauricio, y a otro hombre que yo no conocía. Entró al despacho sin saludarme, sin hablar con Juan o Pedro, como si fuéramos extraños. El LIC. Enrique nos llamó a la sala de reuniones. Era un ambiente formal, con una gran mesa de madera, sillas de cuero, estanterías llenas de libros jurídicos. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, con Antonio y sus abogados de un lado, yo y mis hermanos del otro. Antes de comenzar la lectura, dijo el LIC: «Enrique, necesito aclarar algunas cuestiones que han sido planteadas. He recibido una solicitud formal del LIC. Mauricio, cuestionando la validez de este testamento». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo que cuestionando?» El LIC. Mauricio se levantó,
sacando una carpeta de documentos del maletín. Líquens Enrique, tenemos razones para creer que don Severino no estaba en plenas facultades mentales cuando hizo este testamento. Queremos solicitar una investigación sobre posible coacción o manipulación. Eso es ridículo, exploté. Papá estaba perfectamente lúcido cuando hizo el testamento. ¿Lo estaba? Antonio me miró con aquellos ojos fríos. Un hombre de 85 años, enfermo, dependiente, viviendo en la casa de la hija que controlaba todos los aspectos de su vida. El lic. Enrique levantó la mano, pidiendo silencio. Vamos con calma. El testamento de don Severino fue hecho en marzo de 2018, cuando aún estaba en plenas facultades mentales. Tengo aquí el informe médico que comprueba su capacidad mental en ese momento. Marzo de 2018. Antonio quedó visiblemente sorprendido, pero ya estaba viviendo en su casa para esa época. Estaba viviendo conmigo por necesidad médica, respondí, no por manipulación. El lic. Enrique abrió el testamento y comenzó a leer. Yo, Severino Fernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad. A medida que la lectura avanzaba, vi la expresión de Antonio cambiando. El testamento dividía todos los bienes de papá en partes iguales entre los 5 hijos. Cada uno recibiría 20% de la herencia. La casa, los ahorros, todo dividido igualmente. No había favoritismo alguno para mí. No existía el 70% que Antonio había inventado en el velorio. Era una división justa, igual, como papá siempre hacía todo en la vida. Cuando el lic. Enrique terminó la lectura, un silencio pesado se apoderó de la sala. Antonio estaba visiblemente contrariado, moviendo nerviosamente los papeles frente a él. ¿Esa división es correcta?, preguntó, la voz tensa. ¿20% para cada hijo? Lo es. Y hay una cláusula especial aquí, continuó el lic. Enrique. Don Severino dejó instrucciones específicas sobre los cuidados que recibió en los últimos años. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había escrito papá sobre esto? Escribe textualmente. Quiero dejar registrada mi gratitud infinita a mi hija Ofelia, que renunció a su propia vida para cuidarme con amor y dedicación en mis últimos años. Nunca me pidió nada a cambio. Nunca me presionó sobre herencia. Nunca me hizo sentir una carga. Al contrario, me hizo sentir amado y valorado hasta el último día. Si fuera posible, le dejaría todo a ella, pero sé que eso causaría conflictos en la familia. Por eso, divido todo igualmente, pero dejo registrado que Ofelia merecía mucho más. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Papá había previsto esta situación. Había dejado registrada su gratitud, había protegido mi reputación incluso después de muerto. Pero Antonio no estaba satisfecho. Eso no prueba nada. Estaba bajo su influencia cuando escribió eso. Antonio, dijo el lic. Enrique pacientemente, su padre hizo este testamento en mi despacho sin la presencia de ninguno de los hijos. Conversé con él durante 2 horas. Estaba lúcido, orientado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ya estaba viviendo en la casa de ella, ya estaba siendo manipulado, estaba siendo cuidado, corrigió Pedro. Hay diferencia. El lic. Mauricio intentó una última jugada. Quisiéramos solicitar una auditoría de los gastos de Ofelia con su padre. Queremos verificar si hubo apropiación indebida. Pueden auditar lo que quieran, respondí firmemente. Tengo todas las notas, todos los recibos, todos los comprobantes. Gasté más dinero mío con papá que lo que él gastó conmigo. Y era verdad. En los últimos 3 años había usado mis propios ahorros para complementar los costos de los cuidados de papá. Medicamentos caros que el sistema de salud no proporcionaba, consultas particulares, equipos médicos, reforma de la casa para adaptarla a sus necesidades. El lic. Enrique sacó otra carpeta. De hecho, tengo aquí un informe que el propio don Severino me pidió hacer. Él quería documentar todos los gastos extras que Ofelia tuvo con él. Abrió la carpeta y comenzó a leer cifras. Fueron más de 30,000 pesos en 3 años. Dinero mío, de mis ahorros, que había gastado con amor, sin esperar nada a cambio. Según este documento, continuó el lic, Enrique, Ofelia tendría derecho a recibir esos valores de la herencia antes de la división,
pero su padre dejó instrucciones para que eso no fuera cobrado como forma de reconocer su amor. Antonio palideció. Todo su discurso sobre manipulación e interés financiero estaba siendo desmantelado por los propios documentos de papá. Esto no puede estar bien, tartamudeó. Está todo documentado, con notas anexadas, dijo el lic. Enrique. Su padre era un hombre meticuloso. Quería asegurarse de que la verdad fuera conocida. Juan sacudió la cabeza emocionado. Papá sabía que esto iba a pasar. Sabía que Antonio iba a cuestionar todo. Me lo dijo en una de las últimas conversaciones que tuvimos, que estaba preocupado por posibles conflictos después de su muerte, confirmó el lic. Enrique. Por eso, se aseguró de documentar todo, de dejarlo todo muy claro. Antonio se levantó de la silla, nervioso. Pueden tener documentos, pero eso no cambia el hecho de que ella aisló a nuestro padre de nosotros. Antonio, dijo Juan cansado, tú mismo te aislaste. ¿Cuántas veces Ofelia te llamó invitándote a comer con nosotros? ¿Cuántas veces te pidió que participaras en los cuidados? Yo trabajaba, todos trabajamos, dijo Pedro. Pero cuando se ama a alguien, se encuentra tiempo. Todos están contra mí, dijo Antonio, la paranoia apoderándose de él. Todos fueron comprados por ella. Nadie fue comprado por nadie, dijo el lic. Enrique, perdiendo la paciencia. Los hechos son simples. Su padre hizo un testamento justo, su hermana lo cuidó con dedicación, y ahora ustedes recibirán la herencia que les corresponde por derecho. No acepto esto, dijo Antonio, juntando sus papeles. Voy a apelar. Voy a llevar esto a juicio. Voy a probar que hubo manipulación. Puede apelar todo lo que quiera, dijo el lic. Enrique, pero le garantizo que está perdiendo tiempo y dinero. Este testamento es sólido, legal e incuestionable. Antonio salió de la sala sin despedirse de nadie, seguido por sus abogados. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí una última vez. Esto no ha terminado, Ofelia. Nunca más volveré a hablarte, pero esto no ha terminado. Y fue la última vez que vi a mi hermano en persona. En los meses siguientes, realmente presentó un recurso en la justicia. Gastó una fortuna en abogados, tratando de probar que papá no estaba en condiciones mentales cuando hizo el testamento. Pero todos los informes médicos, todos los testigos, todos los documentos probaban lo contrario. Un año después, el recurso fue denegado. El testamento fue validado definitivamente. La herencia fue liberada para la división entre los 5 hijos, exactamente como papá había determinado. Pero para mí no fue una victoria. Era dinero manchado de sangre, herencia envenenada por las crueles acusaciones, por los conflictos innecesarios, por la destrucción de nuestra familia. Juan y Pedro intentaron hacer las paces con Antonio después de que todo se resolvió en la justicia. Lo llamaron, fueron a su casa, intentaron conversar, pero él no quiso saber nada. Dijo que se habían vendido a mí, que no podía confiar en nadie de la familia. Hoy, 5 años después de la muerte de papá, ya no tengo contacto alguno con Antonio. Supe por los otros hermanos que se mudó a otro estado, que raramente llama, que prácticamente cortó relaciones con toda la familia. ¿Y saben qué es lo más triste? Todo esto ¿por qué? Por una herencia que ni siquiera era gran cosa. La casa fue vendida y dividida entre nosotros 5. Cada uno recibió 24,000 pesos. Los ahorros de papá eran 8,000 pesos, que divididos dieron 1,600 pesos para cada uno. Fue por esa cantidad ridícula que Antonio destruyó nuestra familia. Fue por esos pocos miles de pesos que me acusó de ser una asesina en el velorio de nuestro propio padre. Fue por ese dinero que renunció a tener hermanos, sobrinos, una familia que lo amaba. A veces me pregunto si se arrepiente, si en las madrugadas solitarias recuerda los tiempos en que éramos niños jugando juntos en el patio de casa, si extraña las reuniones familiares, las comidas de domingo, los abrazos de los sobrinos que apenas conoce. Pero sé que su orgullo es mayor que cualquier arrepentimiento. Prefirió quedarse solo, amargado, alimentando su rabia a admitir que estaba equivocado. Y yo sigo adelante. Tengo a mis otros hermanos, mis hijos, mis nietos. Tengo la conciencia tranquila de que hice todo por amor, de que cuidé a papá lo mejor que pude, de que él murió sabiendo que era amado. Pero cargo para siempre con el dolor de haber perdido no solo a mi padre,
sino también a mi hermano, de haber visto a una familia que mamá construyó con tanto amor despedazarse por codicia y resentimiento. Queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, esta dolorosa historia ha llegado a su fin. Si les ha tocado de alguna forma, por favor, dejen un like en este video y suscríbanse a nuestro canal Memorias de las Abuelas. Sus likes y suscripciones me dan fuerza para seguir compartiendo estas memorias, incluso cuando es difícil revivir ciertos dolores, porque la vida nos enseña esto. Siempre habrá personas que nos decepcionarán. Siempre habrá quienes nos lastimarán, incluso dentro de nuestra propia familia. Pero también hay quienes nos aman de verdad, quienes permanecen a nuestro lado en los momentos difíciles, quienes nos dan fuerza para seguir adelante. Aquel día, enterré a mi padre y la última parte de mi familia.